No estás atrasado. Es tu tiempo. Tal vez no lo sepas, pero no estás atrasado. Estás exactamente donde tu alma necesitaba estar. Aunque tu mente no lo entienda, aunque el mundo te diga lo contrario. Porque hay procesos que no pueden medirse en semanas ni en años. Hay caminos que no se apuran, se atraviesan. Hay silencios que no pueden explicarse con palabras. No vienen del ruido externo, sino de una profundidad que cuesta mirar. Es como un eco antiguo, suave, pero persistente, que vive dentro desde hace mucho tiempo, aunque no sepamos de dónde viene ni qué intenta decirnos con exactitud. Desde afuera, todo parece ir bien: trabajo, vínculos, metas cumplidas. Y sin embargo, por dentro, algo no encaja del todo. Como si la vida llevara un ritmo que no puede sostener. Y una parte más esencial de ti caminara más despacio, más en silencio, esperando algo que aún no ha llegado, pero que llegará. ¿Te ha pasado? Sentir que haces todo lo correcto, que seguís los pasos que esperaban de vos. Y sin embargo, hay un vacío, una pausa sin explicación. Como si algo dentro estuviera esperando su tiempo sagrado. Un momento que no depende de voluntades, sino de maduración interior. Y es justo entonces, cuando dejas de correr, que aparece esa voz sutil. No grita, no exige, solo susurra: todavía no. Y en ese silencio incómodo, pero lleno de verdad, comienza a nacer una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué parte de mí está esperando ser comprendida antes de poder avanzar? En este video, quiero hablarte de eso que nunca nos enseñaron. Ni en la escuela ni en el ruido del día a día. Del tiempo espiritual. Ese ritmo invisible que no obedece calendarios, sino que sigue los movimientos profundos del alma. Un tiempo que no busca resultados inmediatos, sino revelaciones que puedan transformarte desde adentro. Un tiempo que marca cuando una experiencia puede abrirse. Cuando una herida está lista para sanar. Y cuando algo dentro de vos dice: por fin, ahora sí. ¿Por qué algunas lecciones tardan años, o décadas, en llegar? ¿Por qué hay puertas que no se abren hasta que algo profundo en nosotros ha cambiado? ¿Y cómo podemos saber cuándo ese momento ha llegado? Hoy quiero invitarte a explorar esas preguntas con honestidad y sin prisa. Si algo en vos ha sentido este llamado, aunque sea en forma de duda o intuición leve, te invito a quedarte. Este no es un video para buscar respuestas fáciles. Es un viaje para quienes están listos para escuchar lo que el alma quiere decir. Porque a veces, comprender el tiempo del alma es el primer paso para dejar de correr. Y comenzar, por fin, a florecer en tu propio ritmo. ¿Vamos juntos? Este video fue creado para vos. Tal vez la pregunta más profunda sea: ¿qué es el tiempo del alma? ¿Y por qué parece tan distinto al tiempo del mundo? Hay silencios que no duran horas ni días, sino años enteros. Silencios que no significan vacío, sino un movimiento sutil que no se ve, pero que se siente. Es como si algo dentro estuviera creciendo en secreto, más allá de toda lógica externa. Desde la mirada profunda de Carl Jung, el alma no vive en relojes, vive en símbolos. Su tiempo no es lineal, sino arquetípico, como los mitos, como los sueños. Vivimos rodeados de urgencia, metas que cumplir, resultados que mostrar, expectativas que satisfacer. El mundo grita: ya deberías haberlo logrado, mientras el alma susurra: todavía no florecí. Y eso puede ser confuso, porque todo se mueve afuera, pero tú sientes que por dentro, algo no responde. Una especie de eco interior. Una sensación de que estás presente, pero no del todo alineado. Como si lo esencial aún no hubiera despertado completamente en ti. Jung hablaba de una lógica interna que no puede ser forzada ni apurada. Una lógica que se mueve como las estaciones del año, con ciclos, con silencios, con misterios. No puedes acelerar el crecimiento de una semilla empujándola.
Tampoco puedes forzar a tu alma a comprender antes de estar lista. Por eso, lo que hoy parece lentitud, tal vez sea preparación sagrada. ¿Y si eso que esperas, también te está esperando a ti? ¿Y si no se trata de estar atrasado, sino de estar sincronizándote con un compás más profundo? Muchas personas cargan con la angustia de estar quedándose atrás. Pero, ¿quién dicta esa medida? ¿Quién impuso ese reloj? ¿Y con qué propósito? Lo que llamamos retraso puede ser, en verdad, un acto de protección del alma. Una pausa invisible que le da tiempo al cuerpo, a la mente y al corazón para alinearse. Y entonces, lo que parecía estancamiento, se convierte en maduración. Un gesto de sabiduría interna que solo se revela en retrospectiva. Porque el tiempo del alma no es lógico, es poético, es revelador, es exacto. Y muchas veces, solo al dejar de correr, comenzamos a escuchar lo que realmente importa. Pero eso nos lleva a otra pregunta, una que también arde en silencio dentro de muchos. ¿Por qué el ego tiene tanta prisa, mientras el self parece caminar en silencio? Y entonces surge una duda inevitable. ¿Por qué el ego tiene tanta prisa, mientras el self parece caminar en silencio? Puedes adelantar el reloj. Puedes cambiar la fecha. Puedes marcar metas cada semana. Pero no puedes forzar al alma a revelarse antes de tiempo. El ego vive con miedo al retraso, a la invisibilidad, a no alcanzar lo esperado. Desea certezas, quiere resultados inmediatos, y se alimenta del reconocimiento externo. Corre para no quedarse atrás, aunque muchas veces no sabe realmente hacia dónde va. El self, ese núcleo profundo que Jung describía como la totalidad del ser. No necesita demostrar, ni competir, ni justificarse. No empuja. No grita. Se mantiene en silencio, esperando el momento exacto para manifestarse. Y cuando lo hace, no lo hace con ruido, sino con símbolos. Un sueño recurrente. Una emoción sin explicación. Una incomodidad que insiste. Esas señales no son errores. Son convocatorias. Son invitaciones a mirar más allá de lo evidente, a explorar el paisaje interior. Y muchas veces, aparecen cuando estamos listos para dejar de fingir y empezar a vivir desde lo que realmente somos. El ego busca atajos. Necesita llegar, acumular, controlar. Pero el self no busca llegar, busca integrar. Por eso, sus caminos son más lentos, pero también más transformadores. Y no se recorren con urgencia, sino con presencia. Porque cada paso consciente vale más que 1000 pasos automáticos. ¿Alguna vez lograste algo que creías desear, pero al alcanzarlo te sentiste vacío? Esa sensación es una pista. Una grieta por donde el alma habla y dice, esto no es lo que te nutre. Porque no se trata solo de llegar. Se trata de en quién te estás convirtiendo mientras caminas. Por eso, si en algún momento algo dentro de ti se resiste a correr, no lo reprimas. Puede que no sea miedo ni inseguridad, sino una señal sagrada. Tal vez el self esté diciendo, todavía no. Este no es el camino. Escucha más profundo. Y es allí, en esa escucha, donde comienza la verdadera transformación. Porque hay experiencias que no se eligen, te eligen, cuando estás preparado para recibirlas. Pero, ¿qué ocurre cuando nos preguntamos? ¿Será que algunas experiencias solo pueden ocurrir cuando el alma está lista? Hay cosas que deseamos con todo el corazón. Y, sin embargo, no ocurren. Y otras, que llegan sin previo aviso, justo cuando ya habíamos dejado de esperarlas. ¿Coincidencia? Jung no lo creía. Él hablaba de sincronicidad, esa danza invisible entre el mundo interior y los acontecimientos externos. Cuando lo interno y lo externo se alinean, surge lo posible. No por suerte, no por azar, sino porque algo dentro ha madurado lo suficiente como para recibir lo que antes no podía sostener. No se trata de merecimiento,
sino de preparación interna. Es como intentar abrir un libro escrito en un idioma que aún no conoces. Puedes sostenerlo entre tus manos, admirar su portada, leer las palabras, pero no comprenderás su esencia hasta que hayas aprendido a leer su lenguaje. Así también sucede con las lecciones profundas de la vida. Están frente a ti, pero permanecen selladas hasta que algo despierta dentro. Y ese despertar ocurre en su tiempo, no en el nuestro. Hay encuentros que solo pueden manifestarse cuando ya has dejado de buscar fuera lo que aún te falta abrazar dentro. Y hay caminos que no se abrirán mientras sigas empujando con ansiedad. A veces, confiar es más difícil que insistir. Pero esa confianza no es pasividad. Es un tipo de fuerza distinta. La fuerza de quien honra su propio ritmo. Aunque no vea resultados inmediatos, aunque todo afuera diga date prisa. Es como sembrar una semilla con conciencia. Sabemos que no veremos el fruto mañana, y aún así, sembramos. En mi propio camino, viví durante años ciertas repeticiones que dolían, relaciones que lastimaban, patrones que volvían con otro rostro. Y solo cuando dejé de preguntarme ¿por qué me pasa esto? Y comencé a preguntar ¿para qué me está hablando esto? Algo cambió. No apareció una voz mágica, sino una comprensión silenciosa que me atravesó desde dentro. Una sabiduría que no vino de afuera, sino de una parte profunda que antes no escuchaba. Y ahí entendí, el alma no entrega respuestas antes de tiempo. No por crueldad, sino por sabiduría. Porque sabe lo que necesitas vivir antes de comprender. Y esa verdad nos conduce, sin falta, a otra pregunta. Una que todos nos hemos hecho en momentos de repetición y frustración. ¿Por qué repetimos las mismas lecciones, incluso cuando ya queremos cambiar? En ese punto, muchas almas se cuestionan. ¿Por qué repetimos las mismas lecciones hasta comprenderlas de verdad? No es castigo. No es karma ciego. Es coherencia interna. El alma no se rinde, hasta que integramos lo que vinimos a aprender. Jung decía que todo aquello que no se vuelve consciente, se repetirá como destino. Y el inconsciente tiene una forma muy particular de enseñarnos. Repitiendo. Repite personas con rostros distintos. Repite emociones que ya creíamos superadas. Repite escenarios que parecen calcados de otras etapas. Pero con una sola intención, que podamos mirar desde un lugar nuevo. No para sufrir otra vez, sino para integrar por fin aquello que habíamos evitado. Quizás ahora tengas más humildad, o más recursos emocionales, o simplemente, menos miedo a enfrentar tu propia verdad. Porque muchas veces no aprendemos. Porque todavía estamos defendiendo una versión de nosotros que ya quedó atrás. Y un patrón no se rompe con negación. Se transforma cuando lo reconocemos con honestidad. Cuando nos miramos sin filtros ni máscaras. Y dejamos de culpar al afuera para empezar a dialogar con lo que habita dentro. Una práctica poderosa es escribir una carta a esa experiencia que se repite. No para enviarla, sino para escuchar qué parte de ti aún necesita hablar. Y si ese empleo que siempre termina igual. Esa relación que duele en el mismo punto. Ese miedo que aparece justo cuando estás por avanzar. No fueran enemigos, sino espejos que te están revelando algo no resuelto. ¿Y si están ahí no para limitarte, sino para liberarte? Jung llamó a esto confrontar la sombra. Es decir, mirar lo que está escondido en la oscuridad de nuestra psique. Y solo cuando lo oculto se vuelve visible, deja de dominarnos. Ese es el verdadero poder de la conciencia, iluminar lo que antes nos movía en automático. Pero hay algo que casi siempre activa ese proceso. Algo que nadie desea vivir, pero que transforma más que 1000 teorías. El dolor. El dolor como iniciación. El dolor como llamado. Y de eso hablaremos a continuación. Una pregunta silenciosa empieza a tomar forma. ¿Cuál es el papel del dolor en la maduración espiritual? No toda herida es un error.
A veces, es una puerta que no sabías que debías cruzar. Una grieta por donde entra la verdad. El dolor, aunque incómodo, no siempre viene a destruir. Muchas veces viene a despertar lo que estaba dormido. Jung veía el sufrimiento como una llamada del alma. Un mensaje que llega cuando el ego se ha perdido en la superficie. Y en ese llamado silencioso, muchas veces desesperante, se esconde algo profundamente sagrado, la posibilidad de transformación. La función trascendente, como él la llamaba. ¿Te ha pasado de vivir una crisis que parecía el final, y que terminó siendo un comienzo distinto, más honesto, más esencial? Una pérdida que te volvió más humano. Una caída que te devolvió a lo simple. Un vacío que te obligó a mirar hacia adentro. No es poesía decorativa. Es verdad vivida. Cuando el alma toca fondo, deja de sostener apariencias. Las máscaras se agrietan. Las certezas se disuelven. Y aparece algo crudo, pero real. Algo que no sabías que estaba en ti. No escribo esto solo desde la teoría. Lo escribo porque también he estado ahí. He sentido ese silencio denso, ese abismo que nadie más ve. Y sé que, después del derrumbe, algo nuevo comienza a tomar forma. Algo más auténtico, más libre, más tuyo. Y si algo de lo que estás escuchando aquí ha resonado contigo, si alguna parte de ti se ha sentido vista o comprendida en estas palabras, te invito a seguir este camino con nosotros. Dale like a este video si sientes que algo en ti se tocó de forma verdadera. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este espacio con alguien que también necesite recordar que no está solo. Este canal no es solo contenido. Es un refugio para quienes despiertan. Y tu presencia aquí fortalece esta comunidad de conciencia que estamos creando juntos, día a día. Seguimos, entonces. En lo más hondo, resuena una inquietud. ¿Cómo diferenciar un retraso del tiempo correcto del alma? No todo lo que tarda está perdido. A veces, la pausa no es obstáculo, sino parte esencial del camino. Pero vivimos en un mundo que mide el tiempo con ansiedad. Si algo no sucede ya, se interpreta como falla. Y sin embargo, ¿cuántas veces aquello que parecía tardío fue, en realidad, lo justo? Jung hablaba de otro tipo de tiempo. Uno que no se marca con números ni plazos, sino con revelaciones. Ese es el tiempo del alma. Un tiempo interno que no obedece a agendas sociales, sino procesos que no se pueden ver, pero que se sienten profundamente. Es como una fruta que parece lista por fuera, pero que aún no ha alcanzado su dulzura verdadera. Cortarla antes la arruina. Esperarla con respeto, la transforma en algo completo. Así también sucede con nuestras decisiones, relaciones y movimientos importantes. El ego tiene prisa. Y cuando las cosas no suceden como quiere, grita. Ya deberías estar más lejos. Se te está yendo el tren. Pero si haces silencio, puede que escuches otra voz. Una más suave, más honda, que dice, tranquilo, algo en ti aún está madurando. Desde ahí, todo cobra un nuevo significado. Lo que parecía atraso, se revela como protección. Lo que parecía estancamiento, se convierte en pausa fértil. Y así, lo que llega en el tiempo del alma, no solo llega, transforma. Así que antes de decir que algo llegó tarde, detente, respira, y pregúntate, ¿realmente era para antes? ¿O está llegando ahora porque recién puedo comprenderlo, sostenerlo, recibirlo? Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo parece detenerse por completo? Y ahí aparece otra pregunta esencial. ¿Y si lo que llamas estancamiento es, en realidad, un silencio sagrado del alma? Hay momentos en los que todo se detiene. No hay movimiento, ni señales, ni respuestas. Y en ese espacio sin rumbo aparente, el ego se desespera, porque ha sido entrenado para producir, resolver, avanzar. No soporta la pausa,
porque la confunde con fracaso. Pero el alma no mide en resultados. Mide en profundidad. Y a veces, su lenguaje más verdadero no es el ruido, sino el silencio. Un silencio que no está vacío, sino lleno de gestación. Como la tierra en invierno, quieta, pero viva por dentro. En apariencia, nada ocurre, pero en lo invisible, algo se reorganiza. Pequeños ajustes, movimientos internos, que aún no tienen forma, pero ya están ocurriendo. Jung decía que el inconsciente trabaja en secreto, incluso cuando no lo notamos. Y muchas veces, las grandes transformaciones no comienzan con una explosión, sino con un cambio de mirada. Una sensación distinta. Una emoción que regresa suavemente para ser escuchada. Una semilla que rompe su cáscara, aún bajo la oscuridad de la tierra. Acompañé a personas que decían, no siento nada. Como si eso significara estar rotos o perdidos. Pero cuando dejaron de pelear con ese aparente vacío, algo cambió. Volvieron a emocionarse, a imaginar, a abrir espacio a lo nuevo. El alma no se había ido. Solo estaba en su cueva sagrada, trabajando en silencio. Si hoy sientes que estás en pausa, no te culpes. No te apures. No te exijas claridad inmediata. Tal vez no estás estancado. Tal vez estás en el proceso más profundo de todos. La transformación silenciosa. Y desde ese silencio fértil, nacerán respuestas que tu alma ha esperado por años. Desde el alma, brota una nueva interrogante. ¿Por qué algunas sanaciones solo ocurren después de años, o hasta décadas? Hay heridas que creemos cerradas, pero que aún susurran en lo profundo del cuerpo y del alma. A veces no duelen constantemente, pero siguen ahí, como un eco latente. Y basta una palabra, un aroma, una escena, para que regresen. No como enemigas, sino como maestras que aún no terminamos de escuchar. Jung comprendía que sanar no es olvidar. No es hacer de cuenta que nada pasó. Sanar es transformar el significado de la experiencia. Darle un nuevo lugar dentro de ti. Y eso, muchas veces, requiere tiempo. Mucho más del que imaginamos. Creemos haber superado algo porque dejamos de hablar de ello. Pero en realidad solo lo enterramos rápido, sin haberlo integrado. Como una semilla ignorada, esa experiencia brota de nuevo. No para castigarte, sino para invitarte a cerrar el círculo con más profundidad. Y cada vez que vuelve, lo hace con un nuevo rostro. No es retroceso. Es una nueva etapa del mismo proceso. Jung decía que la psique trabaja en capas. Lo que no pudiste mirar a los 20, tal vez sí puedas ahora, con más conciencia. No porque pasaron los años, sino porque pasaron cosas dentro de ti. Más humildad. Más sabiduría emocional. Más capacidad de abrazar lo que antes evitabas. En mi propio camino, algunas heridas me acompañaron durante más de una década. No por debilidad, sino porque aún no estaba listo para entender lo que traían. Y solo cuando dejé de pelear, cuando abrí espacio sin juicio, comenzaron a transformarse. No fue rápido, pero fue real. Volví a rincones internos que había evitado. Y esta vez lo hice con otra luz. Con menos miedo. Con más verdad. Y ahí comprendí, el alma no olvida. Pero sabe cuándo es el momento justo para sanar. No busca velocidad. Busca autenticidad. Por eso, si algo del pasado vuelve ahora, no lo veas como un error. Tal vez es que ahora sí estás preparado para liberarlo de verdad. Y esa liberación puede cambiarlo todo. Porque cuando el alma madura en silencio, la sanación no solo alivia, renueva. Y si en realidad la clave estuviera en preguntarnos, ¿cómo revelan los sueños el tiempo interior que estamos viviendo? Los sueños no siguen las reglas del mundo externo. No tienen lógica lineal, no respetan horarios ni obedecen el calendario. Y sin embargo, hablan. Y cuando lo hacen con la voz del alma.
Una voz que no grita, pero que insiste. Una voz que sabe. Jung dedicó décadas de su vida a estudiar el lenguaje de los sueños, porque creía que cada sueño es una carta enviada por el inconsciente. Una carta que no se escribe con palabras, sino con símbolos, imágenes, emociones y escenas que parecen confusas al despertar, pero que contienen mensajes profundamente precisos. ¿Alguna vez tuviste un sueño que parecía absurdo y, sin embargo, más tarde cobró sentido emocional en tu vida? Tal vez una imagen que no comprendiste, pero que dejó en ti una sensación persistente, como una advertencia sutil, una intuición inexplicable. Los sueños muchas veces nos revelan en qué etapa interior estamos. Algunos anticipan un proceso que aún no ha comenzado en la vida externa. Otros repiten situaciones porque hay algo que todavía no fue resuelto. Y hay sueños especiales. Jung los llamaba sueños luminosos, que anuncian una transformación profunda que está por emerger. Si quieres conocerte más allá de lo evidente, empieza por tus sueños. Deja un cuaderno junto a tu cama y escribe cada mañana, sin juzgar. No necesitas entender todo al instante. A veces basta con recordar una figura, un color, un símbolo. Y poco a poco, el alma empieza a hablar más claro. Busca repeticiones, secuencias, símbolos que vuelven. Observa las emociones que te despiertan. ¿Hay puertas? ¿Caminos? ¿Personas que no conoces pero sientes familiares? Todo eso es lenguaje del alma. Un lenguaje que no entretiene, sino que orienta. Porque los sueños no vienen a distraerte. Vienen a mostrarte lo que tu parte consciente aún no ha querido mirar. Y si aprendes a escucharlos, descubrirás qué parte de ti quiere avanzar, cuál necesita sanar, y cuál espera tu atención desde hace tiempo. Y en ese proceso, comenzarás a caminar más cerca de tu verdadero tiempo. No el que marca el reloj, sino el que marca el alma. Ese que no se ve, pero que transforma todo lo que toca. Así llegamos a una reflexión inevitable. ¿Qué significa florecer en tu propio tiempo, según Jung? Hay quienes florecen temprano, como los brotes que asoman al primer sol. Y hay quienes florecen después de muchos inviernos, cuando el mundo ya ha dejado de esperar algo de ellos. Pero florecer no es una carrera. Es una revelación íntima, única, sagrada. Florecer no significa llegar primero. Significa brotar desde un lugar verdadero. Jung decía que el proceso de individuación, el camino de ser quien uno es, no sigue reglas fijas. Cada alma tiene su compás. Y compararnos es tan absurdo como juzgar a una flor por no parecerse a un árbol. El mundo valora lo visible, diplomas, logros, reconocimientos, velocidad. Pero el alma valora lo invisible, la autenticidad, la coherencia interna, la verdad silenciosa. Y muchas veces, eso no ocurre en la juventud. A veces llega a los 40, a los 60, o incluso cuando pensabas que ya todo estaba dicho. Florecer tampoco es adaptarse. Es permitir que tu forma más profunda se exprese. Aunque eso incomode a quienes esperaban algo distinto de ti. A veces implica decepcionar al entorno, para no traicionar lo que te habita por dentro. ¿Conoces a alguien que encontró su verdadera vocación después de media vida? ¿O que se animó a cambiar todo cuando parecía que ya era tarde? Esos no son errores. Son ejemplos vivos de florecimiento en tiempo sagrado. Y tienen un valor inmenso, porque no vienen de exigencias externas, sino de una escucha interna imposible de ignorar. Así que si aún no has florecido, no te exijas. Tal vez estás enraizando. Tal vez estás fortaleciendo tu estructura invisible. Y cuando llegue tu primavera interior, será real. Y nacerá sin pedir permiso, sin esfuerzo, sin máscaras. Pero para eso, necesitas escuchar. Escuchar esa sabiduría silenciosa que vive en lo profundo. Y permitirte vivir a tu manera, sin prisas, sin comparaciones.
Porque florecer es vivir desde el alma. Y eso nunca llega antes, ni después. Llega exactamente cuando tiene que llegar. El corazón también podría preguntar: ¿cómo enseña el arquetipo del sabio a esperar con paciencia? En los mitos, el sabio no es quien lo sabe todo. Es quien ha aprendido a escuchar, incluso cuando no hay respuestas. El sabio conoce el lenguaje del tiempo. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar. Y también cuándo quedarse quieto, observando con atención silenciosa. Carl Jung identificó al sabio como un arquetipo universal. Una figura que habita dentro de cada ser humano. No como un maestro externo, sino como una parte dormida de nuestra psique, que espera ser recordada, activada, honrada. Y cuando despertamos esa parte, algo profundo comienza a cambiar. El sabio no se deja dominar por la ansiedad. Comprende que lo verdadero no siempre llega pronto. Y que hay respuestas que necesitan silencio, maduración y tiempo interior. A veces, apurar un proceso no lo acelera, lo quiebra. Y por eso, su sabiduría no está en saber más, sino en saber esperar. Y si ese aparente estancamiento que estás viviendo ahora no es una falla, sino una pausa fértil, una enseñanza disfrazada de vacío, y si no tener claridad es justamente el terreno donde están haciendo una nueva visión, el aprendizaje más profundo no siempre viene de encontrar respuestas, sino de sostener la pregunta con dignidad, sin huir. Podemos invocar al sabio interior de muchas formas sencillas pero poderosas. Leyendo textos que expanden nuestra mirada. Meditando en silencio aunque la mente grite. Escribiendo preguntas sin exigir respuestas inmediatas. O recordando a esas personas mayores cuya serenidad nos inspiró. Porque el sabio no está lejos. No vive en los libros antiguos ni en los templos escondidos. Vive dentro de ti, esperando que lo escuches. Y cuando esa parte despierta, la prisa se transforma en presencia. Y lo que antes parecía urgencia, se convierte en contemplación. Entonces ocurre algo maravilloso. Una certeza sin palabras comienza a habitarte. Ya no necesitas apurar el paso. Porque sabes, sin saber cómo, que todo lo que es verdadero, llega exactamente en su tiempo. Y finalmente, nos enfrentamos a la gran pregunta: ¿qué puede cambiar en nuestra vida cuando respetamos el tiempo espiritual? Respetar el tiempo del alma no significa rendirse. Significa dejar de luchar contra lo que aún no está listo. La vida no se trata solo de acumular experiencias o de hacer más. Se trata de vivir con sentido. Y el sentido no nace de la prisa, nace del ritmo interior. Cuando dejamos de forzar los procesos, algo dentro se suaviza. El cuerpo respira distinto. La mente se serena. Las decisiones pesan menos, porque ya no se toman por miedo ni presión. Y lo que antes parecía urgente, se revela como secundario. La culpa por ir lento se convierte en comprensión. Comprensión de que cada ser transita un camino único, con desafíos distintos, con tiempos que no se pueden comparar. Y ahí comienza un cambio profundo. Dejamos de exigirnos ser otros. Y empezamos a honrar el ser que realmente somos. También cambian nuestras relaciones. Porque dejamos de buscar fuera lo que solo puede florecer dentro. Nos volvemos más pacientes con quienes nos rodean. Y también más compasivos con quienes fuimos. En lugar de juzgar al yo del pasado, le agradecemos por haber resistido. El tiempo espiritual también transforma nuestra salud emocional. La ansiedad se disuelve en confianza. Los vacíos dejan de ser temidos y se vuelven espacios de pausa, de descanso, de escucha profunda. Y eso que antes llamábamos demora empieza a verse como sabiduría del alma. Porque a veces, esperar no es perder tiempo. Es permitir que algo madure de verdad. Y cuando entendemos eso, ya no vivimos corriendo. Vivimos enraizados, atentos, presentes. Y cada paso,
incluso el más silencioso, se vuelve parte de una gran construcción interior. Así comprendemos que la transformación real no se acelera. Se honra, se respeta, se acompaña. Y entonces, cuando caminas al ritmo del alma, la vida deja de ser un calendario y se convierte en un camino sagrado. Un camino que no se mide en resultados, sino en presencia viva. Si llegaste hasta aquí, gracias por permitir que estas palabras te acompañen. Este no es solo un canal de contenido. Es un espacio de almas en búsqueda. Aquí, caminamos juntos, sin prisa, sin fórmulas, honrando el proceso único de cada ser. Si este mensaje tocó algo en ti, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Quizás sea el momento justo para su alma. Gracias por ser parte de esta egrégora de autoconocimiento y expansión de conciencia. Tu presencia aquí no es casualidad. Es sincronicidad. Que sigamos aprendiendo a confiar en el ritmo profundo de la vida. Y que cada silencio se convierta en una semilla de revelación. Nos reencontramos en el próximo video.